Un minutito para que ingresen todos. Bueno, hoy nos toca ver, bueno, de la primera parte teníamos que ver esto de lo que era el examen, un poco la revisión. Eh, ¿Ha entrado alguien más que no entró a la primera parte? A ver, aguárdeme un ratito. María Cristina estaba teniendo algún problema. ¿Está María Cristina ahorita conectada? Bueno, lo que vamos a ver hoy día, bueno, un poquito vamos a empezar a ver para después continuar con la clase del viernes, ¿no? Lo que es la sentencia. ¿Alguien me puede decir qué es una sentencia, por favor? ¿Qué creen que es? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué es la sentencia? A ver, Fabio. lo que yo pienso es una resolución que dicte el juez, ya sea eh, absolutoria o con sanción, dependiendo, ¿no? El caso y la situación, Doc. Pero es Ya, lo que dicta el juez. sí. Siempre que veamos hay que ser, digamos, puntuales, porque hablando de resolución, estamos hablando de varias circunstancias, ¿no? Puede ser simplemente una resolución de mero trámite o algo, digamos, que sea eh, pedido o sea observado. En esas circunstancias, una sentencia va a ser una resolución que dé por finalizado un litigio, ¿no? Si vale el término, en el cual las partes están tratando de solucionar una controversia que se ha presentado entre partes. Cuando hablamos de esa sentencia en materia penal, estamos hablando justamente de lo que dice usted, ¿no? De que es una resolución definitiva, la cual va a determinar si el imputado, después acusado, actualmente, o perdón, primero imputado, después acusado, si va a ser condenado o va a ser absuelto, ¿no? Si va a ser encontrado culpable o inocente, y obviamente esto se va a reflejar en esta sentencia. ¿Quién dicta la sentencia? El juez, El juez, ¿Qué juez en materia penal dicta sentencia? el juez de instrucción, De instrucción. ¿En qué circunstancia?
A ver, ¿qué autoridades, según la ley de organización judicial, la ley del órgano judicial, manejan los procesos penales? ¿Qué autoridades? Nada. Juez de instrucción penal y juez de cautelar, Doc. Solo los dos. Hay, creo, dos más, pero no me acuerdo. Pero es que no tienen Tribunal que departamental, acordarse. Deben saber. A ver, tribunal departamental también, ¿no? a ver. Jueces de instrucción que van a manejar la etapa preparatoria. Los jueces de sentencia que van a resolver los procesos de delitos de acción privada, ¿no? Y delitos penales de escasa relevancia. Y los tribunales de sentencia, ¿no? Los delitos de acción pública. Pues son los que van a llevar adelante y van a resolver en primera instancia, ¿verdad? Porque el tribunal departamental, es decir, las salas penales, van a resolver en recursos planteados, ¿no? Apelaciones o incidentes que se puedan, digamos, quedar pendientes, y Tribunal Supremo de Justicia no van a resolver en casación. A ver, nuevamente mi pregunta. Los jueces de instrucción dictan sentencias. ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? ¿Y por qué? Sí, Doc, realizan sentencia, porque como dijo, es en primera instancia y tienen que dictar sentencia. Por algo existe la apelación. Ya, a ver, vamos a poner aquí. Juez de instrucción o cautelar. Ya. Dicta sentencia. ¿En qué circunstancias entonces estaremos hablando? Porque hablamos del que el juez de instrucción cautelar simplemente lleva adelante la etapa preparatoria. ¿Va a emitir ciertas resoluciones? Sí, pero sentencias solo en un par de casos. ¿En cuáles? Puede ser que cuando se someta a su procedimiento abreviado, creo que es. Ya. ¿Está bien? ¿En qué circunstancias más? eh, Sobreseimiento, tal vez, Doc.
sobreseimiento. ¿Ya? Falta uno más. Doc, ¿no es las medidas cautelares también? Porque como es el juez encargado del control jurisdiccional. En realidad sí resuelve, pero no es una sentencia, no es un acto definitivo, ¿no? Porque las medidas cautelares pueden ser realizadas en la etapa preparatoria y en modificarse en cualquier instancia. Entonces va a ser un auto simplemente, la que disponga las medidas cautelares. ¿Nadie más? La suspensión condicional del proceso, quizá, Doc. Exactamente. La suspensión condicional del proceso, ¿no? Porque la suspensión condicional de la pena va a ser en el tribunal de sentencia, ¿no? Porque ya ahí se ha llevado adelante el juicio, entonces no puede haber, digamos, esto en la etapa preparatoria. Después, a ver, la conciliación. Bueno, la conciliación podría considerarse, ¿no? Como una, se considera, digamos, como una sentencia, ¿no? Vinculante para las partes, siempre y cuando, digamos, esté marcado en lo establecido en el procedimiento, ¿no? Si es que se puede conciliar la comisión de un ilícito, ¿ya? Pero en el caso de la conciliación simplemente va a extinguir la acción y eso va a ser mediante un auto. Bueno, ¿qué es entonces una sentencia? Vamos a ir viendo lo que dice actos resolutivos en el Código de Procedimiento Penal. Por favor, saquen sus códigos de procedimiento penal, ténganlos a la mano. ¿Ya los tienen a la mano? Doc dijo código penal, ¿no? Procedimiento penal, Renita, perdón. Ah, está bien. La deliberación y la sentencia, según Publio Ciro, dice, es la absolución del culpable, es la condena del juez. Según Horato Balzae, dice, para juzgar a un hombre hay que estar por lo menos en el secreto de su pensamiento, de sus desdichas y de sus emociones. No querer conocer de su vida más que los acontecimientos materiales es hacer cronología, la historia de los necios. Bueno, son ciertas frases que se escuchan para adentrarnos a esta temática. Una vez concluido el debate del juicio oral, estamos hablando del juicio oral, ¿no? Una vez concluido el debate, ¿no? Se comunicará a las partes que el tribunal pasará a deliberar en sesión secreta, a la que solo se podrá asistir el secretario, ¿no? Vamos a ver estos elementos respecto al juicio. Pero, bueno, vamos a ver
la parte que define el Código de Procedimiento Penal. Actos resolutivos. El artículo 122 señala, dice, poder coercitivo, el fiscal, el juez o el tribunal para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones dispondrá la intervención de las fuerzas públicas y las medidas que sean necesarias. Resoluciones. Los jueces dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias. ¿No? A nosotros nos interesa justamente esta parte que van a ser las sentencias. Y deberán advertir si estas son recurribles, por quiénes y en qué plazo. Es importante que toda resolución debe enmarcarse, ¿no?, en el tiempo que puede ser apelado y quienes podrán apelar. Esto, por favor, tengan en cuenta, ¿no? Las providencias ordenarán actos de mero trámite que no requieran sustanciación. Una providencia es una respuesta, si vale el término, que da el juez a una petición a una de las partes. Esta no requiere de una apelación para que se pueda modificar. Se puede realizar otro procedimiento que es la enmienda complementación, ¿no? Los autos interlocutorios resolverán cuestiones incidentales que requieran sustanciación. Estos autos van a ir resolviendo ciertas circunstancias, ¿no?, que en algunas circunstancias van a poner fin a un extremo. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de lo que sería la disposición de medidas cautelares, ¿no? La decisión que ponga término al procedimiento o a las dictadas en el proceso de ejecución de la pena también tendrán la forma de autos interlocutorios. La sentencia, dice, será dictada luego del juicio oral, público y finalizado el procedimiento abreviado. Serán requeridos esenciales en todas las resoluciones judiciales la indicación del número de materia, el juzgado o tribunal, la individualización de las partes, el lugar y fecha en el cual se dictó y la firma del juez. Por favor, siempre tomen en nota los artículos que vamos leyendo. El título segundo, hemos leído el artículo 122, 123, ¿no? Y vamos a ver el artículo 124 que habla sobre la fundamentación. Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Perdón, Sunito, es el electricista que ingresa. Me guardo un poco. Perdón, un segundito, por favor, les ruego. Ya, continuamos. Estamos leyendo respecto al artículo 124, la fundamentación. Dice que la sentencia y el auto interlocutorio serán fundamentados, expresarán los motivos de hechos y de derechos en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Este aspecto es muy importante con relación a lo que nosotros estamos tocando de la sentencia, ¿no? Pero también tiene que ser cumplido en los autos interlocutorios. Dice, expresará los motivos hechos de derecho que basan sus decisiones. Es decir, en esta circunstancia, el juez en la sentencia deberá expresar por qué está dictando esta resolución, si en el caso es condenatoria o en el caso es absolutoria, en virtud, lógicamente, a los elementos probatorios que se han presentado. ¿Ya? Si no lo hiciera así, obviamente la sentencia estaría cayendo en conflictos. Vamos a ver la fundamentación no podrá ser reemplazada por simple relación de los hechos, documentos o la mención de los requerimientos de las partes. No. Lo que tiene que decir,
Si una prueba documental ha acreditado este extremo, prueba testifical ha acreditado este extremo, la prueba pericial ha demostrado este extremo, y en esas circunstancias se apoyará al juez, ¿no? Con este sustento de esas pruebas y la valoración que les ha dado cada una de esas para poder dictar su sentencia. Vamos a leer lo que dice el artículo 123, por favor, respecto a la modificación realizada por la ley 1173. Y dice, resoluciones. La juez o el juez o tribunal dictará sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias, y deberán advertir si estas son recursibles, por quiénes y en qué plazo. Las providencias ordenarán actos de mero trámite que no requieren sustanciación. Los autos interlocutorios resolverán cuestiones incidentales que requieran sustanciación. Las decisiones que pongan términos al procedimiento o las dictadas en el proceso de ejecución de la pena también tendrán la forma de auto interlocutorio. La sentencia será dictada luego del juicio oral y público o finalizado el procedimiento abreviado. Las resoluciones deberán ser emitidas en audiencia pública bajo los principios de oralidad, inmediación y continuidad. Las únicas resoluciones que podrán ser pronunciadas sin necesidad de audiencia son las que resuelvan la cesación de la detención preventiva por las causales contempladas en los numerales 3 y 4 del artículo 239 del código, de ese código, la que disponga la aplicación de un criterio de oportunidad según los previsto en el parágrafo primero, en el artículo 328 del código, y las que dispongan la ratificación, modificación o revocatoria de una medida de protección especial a favor de la víctima según lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 389 ter de este código. Las resoluciones emitidas en audiencia serán fidedignamente transcritas por la Secretaría o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema informático de gestión de causas dentro del plazo de 24 horas de su pronunciamiento. Serán requisitos de toda resolución judicial la indagación del número y materia del juzgado o tribunal, la individualización de las partes, el lugar y fecha en que se dictó, la firma digital de la jueza o del juez o aprobación mediante ciudadanos digitales. En estas circunstancias, la ley 1173 ha modificado, ¿no?, lo que estamos viendo en el artículo 123. ¿No? Que obviamente este artículo 123 modificado por 1173 nos muestra una diferente circunstancia, pero nos da a entender en qué casos son providencias, en qué casos son autos y en qué circunstancias son sentencias, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario tal vez, por favor? Bueno, continuamos entonces. El artículo 125 nos habla sobre la explicación, complementación e enmienda.
El juez o tribunal de oficio, dice, podrá aclarar las expresiones oscuras, suplir algunas omisiones o corregir cualquier error material o de hecho contenidos en sus actuaciones y resoluciones siempre que ello no importe una modificación esencial de la misma. Las partes podrán solicitar explicación, complementación o enmienda de la sentencia y autos interlocutorios dentro del primer día hábil posterior a su notificación. Eso también tienen que saberlo, por favor, si yo pregunto cuánto es el tiempo para la enmienda y complementación de una sentencia, ¿no? Ahí tenemos que dentro del día hábil siguiente a su notificación. Actualmente, en las circunstancias que vivimos, muchas veces se hace están haciendo las notificaciones, ¿no? Vía virtual, entonces de ese medio también tendría que verse de plantear, ¿no? O solicitar en vía de enmienda o complementación los extremos que no estén claros o estén oscuros respecto a la resolución o la sentencia. Artículo 126, resolución ejecutoriada. Las resoluciones judiciales quedarán ejecutadas sin necesidad de declaración alguna cuando no se hubiesen interpuesto los recursos en el plazos legales y o no admitan recursos ulteriores. Eso significa de que una resolución, ¿no? Cumplido el plazo establecido para que las partes puedan recurrir o plantear recursos de apelación, ¿no? Estos se tienen automáticamente ejecutados. Bueno, esa es la visión, ¿no? Pero siempre se debe solicitar mediante un memorial que se ejecutaría la sentencia. El artículo 27 nos habla sobre la copia autenticada. Dice, el juez o tribunal observará copia autenticada de las sentencias, autos interlocutorios y otras actuaciones que consideren pertinentes cuando el original sea sustraído, perdido o destruido. La copia autenticada adquiere este carácter. Cuando no exista copia autenticada de los documentos, el juez o tribunal dispondrá la deposición mediante resolución expresa. El secretario expedirá copias, informes o certificaciones cuando sean pedidas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlas siempre que el estado del procedimiento no lo impida, ¿no? Bueno, esto es respecto a lo que son las resoluciones y actos resolutivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para adentrarnos específicamente a lo que van a ser las sentencias? ¿Alguna pregunta, por favor? Doc, Sí, perdón, no, en el artículo 125 habla sobre la enmienda y complementación. Esa parte no he entendido. Se refiere a que, digamos, si una de las partes requiere explicación de su sentencia, puede pedirlo. sí. Cuando, digamos, la sentencia no esté muy clara, las Ujú. partes, mediante este procedimiento, pueden pedir la aclaración. Y eso solo se hace solicitud verbal o tendrían que presentar alguna, Un, digamos, bueno, en audiencia se lo puede pedir verbalmente o mediante memorial, ¿no? Normalmente toda actuación se las, como son en actos orales, se la enmienda y complementación se lo va a hacer en el juicio, ¿no? Y posteriormente se podrá, digamos, hacerlo por escrito. Pero normalmente en esa instancia, cuando es oralmente, el juez podrá en ese mismo momento resolver, ¿no? Si va a complementar la resolución o va a mantenerla como se encuentra. bueno, está bien, doc, gracias. ¿Ya? Y ya estamos en otros 30 minutos, por favor, vamos a vamos a hacer un corte y volvemos simplemente para algunas dudas con preguntas que tengamos
respecto a esta primera parte que hemos visto respecto a la sentencia, ¿ya?